la clase número 1 de juicio oral en materia de justicia para adolescentes con el maestro Alberto Soto Gómez. Él es jefe de la unidad especializada de ejecución de medidas sancionadoras del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la Ciudad de México. Maestro, lo dejo en su clase. Gracias, muy amable. Vamos a iniciar con la sesión. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Me escuchan todos, compañeros, los que están conectados? Buenas noches. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches, sí lo escuchamos. Gracias. Atención, que estén aquí presentes y sobre todo yo soy el más agradecido porque se dan un espacio con estas materias, pero nos va a ir bien. En esta sinergia que vamos a generar van a salir cosas muy buenas. Nada más quisiera conocer un poco para saber el grupo, cómo está integrado y pues qué esperamos de todo esto. Ya escucharon, de alguna manera, ya también tengo pues ya experiencia ya de algunos años, prácticamente cuando se inició el sistema en la Ciudad de México, inicié con él y eso fue una aventura increíble que más adelante les comentaré sin hacerles sin abordar mucho el tema, porque vamos a abordar lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tengo a Juan Carlos, a Ari, a Ari Cruz, a Jorge Iván, a Nayeli de Anda, a María Elena, a Liliana, a Karina, a Marta Patricia. Así es. Entonces, no sé si alguno de ustedes se quieran presentar. Y no sé si estuvieron en la clase muestra, en la charla que tuvimos, que eran de 20 minutos, 30 minutos, y estábamos tan emocionados que prácticamente no nos faltaba mucho para que agotáramos toda la sesión de 7 a 9. Y yo encantado de la vida, porque realmente hablar del tema para mí también es importante. Empezamos contigo, compañero Jorge Iván Gutiérrez. Por favor, de dónde pues nos estabas Gracias, contactando? gracias. Estamos desde el Estado de México, desde el municipio de Amecameca. Somos abogados litigantes, trabajamos en una firma de abogados y pues bueno, somos empleados y queremos especializarnos más en este tema de adolescentes, muy controvertido, muy emocionante y pues sobre todo tratándose de su personalidad, para nosotros es un honor aprender más de esto y desafortunadamente no estuve en la clase muestra, pero sabía que iba a impartirlo usted y era una garantía escucharlo. Muchas gracias, mi distinguido colega. Efectivamente, ahorita apenas me pidieron el apoyo de 3 peritos, uno en criminalística, uno en toxicología y otro ¿en qué fue? En cibernética. Allá en la Quinta del Bosque, que allá son los centros especializados para adolescentes y donde están los jueces especializados, donde inclusive también he tenido la fortuna de tener como alumna una maestra, una juez especializada en adolescentes. En verdad es que siempre la intención es sumarnos en esta sinergia y caminar juntos. Ya no guardar nada, prácticamente nada de que yo tengo el conocimiento, la experiencia y les voy a ir dando poco a poco. No, la realidad que hoy se vive en México es de que todos nos tomemos de la mano, hagamos una sinergia, seamos solidarios y desde la trinchera que nos corresponde, hagamos bien las cosas y generemos unas cuestiones de litigación que impacten a la sociedad, a las familias principalmente. Entonces les comento que un colega, un amigo mío, él me pidió el apoyo de 3 peritos, ya le conseguí ahí el contacto, pero se ponen buenas las audiencias, más cuando se trata de temas sexuales. Y me estaba diciendo que ahorita pues son un poquito inquisitivos todavía que la Ciudad de México, porque con las medidas cautelares principalmente,
dado que la medida cautelar en adolescentes es instrumental para el proceso. Y obviamente se hace pues un ejercicio convencional, efectivamente, por la Convención de los Derechos del Niño, que de alguna manera debe de ser la última ratio y el menor tiempo posible tener a los jóvenes en la cárcel. Pero, pues para esto existe ejercicios de ponderación. Y de alguna manera me estaba comentando que pues todavía están rudos, están difíciles allá por ahí, por el Estado de México, pese que, o sea, que aún así el Estado de México dio una gran muestra de aprendizaje a todas las entidades federativas, con una jurisprudencia en adultos, prácticamente que se hace el mismo ejercicio. En adultos, ¿qué significa? Que se le obliga al, al fiscal a hacer un ejercicio del ponderar porque otras medidas no son las más idóneas que el delito oficioso. No sé si sepan de esa situación y bueno, eso es una cuestión también de una interpretación convencional, un ejercicio, pero ya hay jurisprudencia para adultos y eso es loable. Entonces eso implica que va bien nuestro sistema. Obviamente, la medida cautelar como instrumentalidad, como cuestión instrumental para el proceso de adolescentes, pues deben de desarrollarse otro tipo de situaciones, otras cuestiones de principios y principalmente tener un cambio cultural, totalmente cultural, de que a las personas si no se les ha, pues sí se ha considerado responsables en una sentencia firme y que ya pues se haya recurrido a cualquier resolución, pues entonces hablaremos de que el joven, pues ya es un joven que tiene una condena o una medida de sanción, por decirlo de esta manera, en donde dará cumplimiento ya sea en un centro especializado o si implica también que la medida de sanción venga acompañada de una libertad asistida para que dé cumplimiento a algún centro de externamiento donde pues lleve a cabo sus actividades a través de un plan individualizado de ejecución. Bueno, todo esto pues es un cambio cultural que empezamos a vivir desde el año 2008, imaginen, desde el 2008. Este tipo de ejercicios, ese tipo de interpretaciones, a mí me asombró mucho porque cuando hubo la transformación del artículo primero constitucional, donde vienen ese tipo de controles, el control convencional, la interpretación constitucional, los controles difusos, y bajo unos principios universales, interdependientes, progresivos, y que prácticamente era en aras de proteger la dignidad humana. Vean, eso se gestó aquí en México en el 2011 y eso por una sentencia de la Corte Interamericana en contra de México con el asunto de Pacheco Radilla. Y eso hubo un cambio paradigmático en el artículo primero constitucional. Todas las autoridades deberán proteger y principalmente si hay un riesgo, pues velar porque no se consuma el hecho, ¿no? Pero a aspecto de qué, de proteger la dignidad humana. Pero nosotros veníamos viviendo, les digo que nosotros, porque en el 2008, cuando iniciamos ya, ahora sí que con la implementación del sistema, con una ley local, una ley de la Ciudad de México, en ese entonces le llamaban ley integral, ley del sistema integral del Distrito Federal, todavía era Distrito Federal. Bueno, y venían unos principios de unos cambios culturales que ni siquiera yo sabía de qué se trataba. La intersectorialidad, la No subsidiariedad, pude meterme aquí no, la integralidad porque y bueno, todas esas cuestiones que, que se que se planteaban. Poco a poco tuvimos
fuimos comprendiendo en dónde nos situábamos y también con ese eje rector, ese principio rector, que era el interés superior del niño o del adolescente en esas tres vertientes, como principio, como norma o como derecho. Era un ejercicio de interpretativo que no era sencillo realizarlo, comprenderlo. Eso nos llevó a analizar lo que estábamos en este momento con nuestra realidad social, porque todo esto pues, obviamente también eran de otras culturas, de otras naciones, en su forma de trabajar, en su forma social del respeto a la dignidad humana, del respeto a la convivencia y efectivamente tener una norma de esa naturaleza y aplicarla aquí en México, pues obviamente teníamos que ajustarnos, hacer los cambios paradigmáticos. Entonces, desde el 2008 venimos haciendo ese tipo de trabajo y de alguna manera, pues hemos tenido bastantes experiencias muy loables que las vamos a mencionar, ¿de acuerdo? Entonces, pues compañero, gracias, te agradezco mucho tus palabras y obviamente nos va a ir bien en esta primera sesión. Quiero iniciar con una frase muy significativa que empieza de esta manera. Para ser exitoso, no hay que hacer cosas extraordinarias, solo hacer cosas extraordinariamente bien. Hay que hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Esta frase a mí como me impacta, porque eso es lo que les comento de este cambio cultural para entender lo que es el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Les comento, hoy en día tenemos una ley nacional del sistema integral del sistema penal, la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Así bien, que en el 2016 se publicó y fue ya para todos los estados, con una medida de sanción la más grave de 5 años. Previo a ello hubo una serie de trabajos en donde se pusieron de acuerdo todas las entidades federativas para llegar a ese consenso. ¿Por qué 5 años? Y eso lo vamos a responder. Y lo viví. Y vi cómo en un momento dado entre algunas inconformidades entre estados del norte, estados sureños, el centro de la República, pues bueno, no se lograban poner de acuerdo. Pero vi cómo llegó un señor con énfasis, con poco hablar, pero mucho que decir, y eso no se me olvida en ese tipo de trabajos que se realizaron, que hubo una reunión a nivel nacional, y ahí se fijaron todas las bases para que esta ley entrara en vigor. Previo a ello, todos los estados tienen una grandiosa, chéquenlo, el Estado de México, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Oaxaca, tienen una ley posterior a la del 2016, a la que regía ahora sí que es ahora la que nos rige en toda la nación. Es lo padre también porque pues son las reglas del juego en todas las entidades. Todavía nos falta y hay un tema importante que efectivamente nos falta porque no sabemos cuándo se va a gestionar, cuándo se va a consolidar, unificar el Código Penal a nivel nacional, pero todavía se están realizando trabajos, proyectos, y ese tema lo vienen realizando desde hace algunas décadas. Y hay proyectos ya también, pero sin embargo, pues no ha prosperado todavía el Código Penal. Pero pues pronto ojalá que también se tenga una unificación y pues de alguna manera
todos estemos ajustados a una dogmática actualizada, vanguardista y sobre todo que proteja también todos los bienes jurídicos. ¿De acuerdo? Pero vamos a escuchar a otro compañero. A mí lo que me escucha, me gusta escucharlos, me gusta saber con quién estoy interactuando también, porque eso es lo que va, ese es el motivo de esta clase, que de esta clase no sabemos lo que va a salir, no tengo ni yo controlado, tengo pautas, tengo la cuestión de lo que voy a brindar, pero, o sea, de lo que voy a realizar, pero de lo demás no sé qué es lo que vaya a suceder. Entonces vamos a ver, a preguntarle a nuestra compañera, la licenciada María Elena. María Elena, ¿cómo está? Está ya. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Soy de acá de Tijuana, estoy buscando ahí el lado para ponerlo. Soy de acá de Tijuana, soy abogada litigante, yo me especializo en materia penal, esa es mi especialidad del área penal y ahora pues quiero tomar este curso para poder defender a menores infractores. Asimismo, también saber cuál va a ser el planteamiento en ejecución, porque luego ya ve que por diversas situaciones el MP no te lo suelta. Entonces, pues cuando menos en ejecución, saber cuál va a ser el planteamiento. Ok, pues bienvenida, licenciada. Y Muchas gracias. saludos, Juana. ¿Cómo está el ambiente, el clima por allá? Pues ya Con, está, balaceras en diversas colonias, pero ya es algo muy normal, ¿eh? ya se normaliza ciertas actividades, bueno, ciertos actos de violencia. Así. Obviamente, aquí a México tuvimos apenas hubo un ciclo de conferencias integrado por magistrados y gente muy conocedora, bueno, también conocedora, todos somos conocedores, pero de alguna manera se concentraron investigadores de aquí de la Universidad Autónoma de México. Y bueno, hubo un comentario muy significativo, que los jóvenes son objetos desechables. Y sí es difícil que los captan estos grupos criminales y no les interesa. O sea, la realidad es de que pensábamos, y porque yo también esa era mi idea, de que probablemente se involucraban a los jóvenes en este tipo de grupos criminales, porque la medida de sanción que es tan corta, que más adelante pues ellos salían y se integraban a este tipo de grupos o de delincuencia. Lamentablemente no. Estudios a fondo, a conciencia, muy serios, así, con esas palabras. Ven a los jóvenes como objetos desechables. Qué tristeza. Entonces, esto para que los jóvenes lo vean, que realmente no vale la pena. No vale la pena destruir su proyecto de vida, su personalidad. Cuando este tipo de personajes los invitan por tener ahí cierto dinero, cierta capacidad o a lo mejor cierto poder para estar haciendo o realizar algunas actividades, no sé. A veces a la juventud se les atrae por ese sentido, pero no vale la pena porque cuando se destruye su vida, cuando se les asegura o cuando tienen que enfrentar o responder por las conductas lesivas, a los jóvenes por la delincuencia organizada no se les acredita ningún tipo penal por esa misma situación de vulneración. Pero asociación delictuosa sí, y otros tipos penales, ya sean locales o federales, sí se les acredita y responden por ellos. Lamentablemente el joven, ¿qué pasa? Que cuando está respondiendo por esas conductas vive un proceso y obviamente el proceso es socioeducativo y la medida, aunque no deja de ser aflictiva porque es sancionadora, con una temporalidad según el grupo etario, bueno, finalmente hay un propósito del cumplimiento de esa medida, que alcance el joven, que aprenda de la legalidad, que aprenda
a convivir, que aprenda que de la experiencia. Ese aprendizaje lo lleva a cuestionarse, a preguntar mucho el joven, el por qué se involucró, el por qué, y vemos una cuestión de vulnerabilidad a veces. Sin embargo, el joven tiene que responder por esa conducta, porque el joven pues tiene una capacidad de autodeterminarse bajo un principio de una autonomía progresiva. El joven va aprendiendo, va comprendiendo de esa experiencia de legalidad, pero también va aceptando. Y entonces se da cuenta que el joven que pues no le espera ningún futuro perteneciendo en estas filas. Pero también este tipo de organizaciones que captan a estos jóvenes, pues también ahí muestran su indiferencia, su discriminación, su falta de humanidad, porque en realidad tampoco los quieren. Son tantos jóvenes los que son captados por este tipo de grupos, que así como lo captan a uno y ya los aseguran o lo privan de la vida, o pierde la vida por estar involucrado en esos grupos, el que viene, vamos, que son muchos. Y lamentablemente estos jóvenes son vulnerables. Por eso, así en palabras muy sencillas, son objetos desechables. Es muy duro, muy triste, pero también es importante que lo sepa para que se transmita a los jóvenes qué está sucediendo y evitar que no vale la pena romper su estructura, su personalidad, su seguridad, su integridad, su proyecto de vida, principalmente la vida misma, por estar involucrado con estos grupos, que al final del día, cuando la tengan que pagar, van a vivenciar esas cuestiones. Ahora bien, la cuestión de la ejecución de la medida sancionadora, la experiencia que tenemos aquí en México ha sido increíble. Les digo por qué. Porque el tema es garantista, garantista, totalmente garantista. Entonces aquí, finalmente, después de que el joven responde ante el hecho, bueno, es vencido ante, ya sea puede ser en juicio oral, o puede ser que el joven aceptó alguna terminación, forma de terminar anticipadamente el proceso, dígase un procedimiento abreviado, que también eso es cuestionable porque pues, no lo tiene la ley, pero la mayoría de los asuntos se están resolviendo de esa manera. Y entonces pues se hace una cuestión de ponderación de derechos procesales, de debido proceso y obviamente de un derecho fundamental de tomar en cuenta la voluntad del joven. Bueno, con todo esto el joven cuando es puesto a disposición, cuando es sentenciado pues prácticamente cuando el joven ya se le impone la medida de sancionadora y obviamente hay términos para recurrir a esa medida, pues el joven si está de acuerdo en el fallo y ante ese fallo viene que en esa medida sancionadora hay una temporalidad, puede ser de un año con 22 días o dependiendo la imposición de la medida que se le haya impuesto, bueno, y con ello también aparejado la reparación del daño, que también es bien importante a favor de la víctima. Y unas cuestiones que también a veces dentro de todo la comisión del delito, pues hay objetos para decomisar o destruir. Entonces, en todo eso, pues se llevan a cabo todas ese tipo de cuestiones administrativas en las que en un momento dado, cuando el joven ya es sentenciado, pues prácticamente los abogados pues no pretenden agotar el término, se conforman con el fallo declarado por el juez especializado. Y entonces ante esa situación,
Pues bueno, de alguna manera el juez de control que dictó esa sentencia, pues también escucha al joven y algo que el joven quiere es que en ese momento se quiere acoger a la medida de menor, pues sí, menor intensidad, que cuando una medida viene con internamiento, pero también viene aparejado con la misma temporalidad, una libertad asistida, pues lo que el joven le hace manifiesto en la audiencia de la lectura y explicación de dicha sentencia, es que se quiere acoger a dicha medida. Todos los jueces de control, de alguna manera, al advertir que no hay oposición, que hay conformidad entre las partes, y obviamente el joven quiere acogerse a dicha medida, lo externa en ese momento. Lo externa, pero le hace sabedor al joven pues, que tiene que dar cumplimiento a su medida sancionadora. Obviamente, cuando es de libertad asistida, pues hay un centro especializado aquí en la Ciudad de México que se llama de externación, que son los jóvenes que cumplen allí todas sus actividades. Y a veces también se suman autoridades privadas. En este caso está la institución llamada Reintegra, que son instituciones que también ponen a su favor todas sus instalaciones, las condiciones, obviamente para que el joven pues también pueda dar cumplimiento a dichas actividades. ¿Todo con el fin de qué? De que toda la cuestión de la medida sancionadora cumpla con ciertos objetivos, que la medida es con un enfoque socioeducativo. Y finalmente se van descubriendo que hay una infinidad de restitución de derechos a, a realizar, a gestionar, y las autoridades se suman a esa situación, junto con también los abogados, defensores, fiscales.